Dios les bendiga a todos mis hermanos en este día. Le damos gracias al Señor por esta semana de oración, la reflexión de su palabra que vamos a estar llevando este momento y por la bendición que tenemos de poder llegar a sus casas mediante este audio. Quiero compartir con ustedes hoy el tema, la maldición de la higuera estéril. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, del verso 12 hasta el verso 14. Evangelio de Marcos, capítulo 11, del verso 12 al verso 14. Dice la palabra del Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Dios nos habla a través de su palabra la importancia del por qué como iglesia debemos llevar fruto. En la última semana que Jesús estuvo en la tierra, antes de ir a la cruz, se destaca la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Luego, la maldición de la higuera y también la purificación del templo. Esta maldición, la cual había sido anunciada por el profeta Jeremías muchos años antes de que Jesús viniera a la tierra, es declarada en el capítulo 8, versículo 13. Jeremías capítulo 8, verso 13 dice lo siguiente: lo cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Jeremías 8:13 dice: yo lo cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. De lo que hizo Jesús con la higuera de camino a Jerusalén, era lo mismo que hablaba el profeta como un símbolo de juicio hacia el pueblo de Israel. Dios, hablando muchos años antes de la parte espiritual, la cual había caído en decadencia, cada uno de los judíos, cada uno del pueblo de Israel. Pero ¿qué representa la higuera sin frutos que habla el Señor en su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 13? En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 13. Podemos ver: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Marcos capítulo 11, verso 13. Jesús, dice la palabra del Señor, revisa la higuera y solo halla hojas. Si no aparece algo antes del tiempo indicado, dice el Señor, entonces serás estéril. Si no aparecen tus frutos y más son las hojas que hay en tu higuera, serás estéril. ¿Qué significa esta esterilidad? Jerusalén, su religiosidad era prácticamente las hojas. Jerusalén se había llenado de hojas, solo obras muertas. Lamentablemente, sus actos, sacrificios, rituales eran superficiales. Una vida espiritual superficial, no de compromiso. Por eso Jesús, más adelante en los versículos 15 del mismo Evangelio de Marcos, capítulo 11, habla acerca de la purificación. Él lo demuestra en el templo, entrando y quitando toda falsa adoración. Arremete duro contra los cambistas, contra los que se encontraban fuera del templo. Tanto así que la Escritura dice que les llama la atención y les dice: mi casa será llamada casa de oración, casa de adoración, mas vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Lamentablemente, el mismo grupo que en la entrada triunfal a Jerusalén
declaró: Hosana al Altísimo, bendito el que viene en el nombre del Señor, luego iban a declarar: crucifícale, crucifícale. Jerusalén, en su religiosidad superficial, solamente estaba albergando obras muertas. Habían perdido el verdadero significado de la adoración. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Qué es lo que quiere de su pueblo para que podamos constantemente permanecer en comunión con Él? Lo segundo que quiero tratar con ustedes es: sin purificación no hay frutos. Hablamos acerca de qué era lo que representaba una higuera sin frutos. La esterilidad que consume al creyente cuando no depende de Dios. Ahora debemos entender que sin una purificación día a día no llevaremos frutos. Jerusalén lamentablemente tenía una decadencia espiritual. Carecía de fe, carecía de oración, carecía de perdón. Y eso es lo que el Señor más adelante muestra en su palabra. En el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 20, dice el Señor: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Verso 21, entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Verso 22, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Podemos ver que del verso 20 al verso 23 el Señor habla de la importancia de la fe. Una higuera, para que no se seque, para que no sea maldecida. Un hombre, una mujer, un creyente, para que no se seque, debe de entrar en el proceso de purificación mediante la fe, la cual es puesta a prueba de fuego. Justamente este versículo usan mucho los judíos con la siguiente frase: el quitar, el enfrentarse a las situaciones, quitar los montes de enfrente, significa superar dificultades, significa superar adversidades, superar obstáculos. Y cuando se habla de echar en el mar todo monte y quitarlo de en medio, de delante de nuestras vidas, es sepultar todo lo que impide conocer a Dios. Porque no es por obras, no es por obras, para que nosotros podamos ver salvación, ver la gloria de Dios. Debemos de entender que cada uno de nosotros, sin fe, somos obra muerta. Dios nos habla a cada uno que lo primero que tenemos que sacar del corazón no son unas montañas físicas, o literalmente hablando de una montaña, de un cerro, como lo podemos visualizar a nuestro alrededor, sino sacar de enfrente de nosotros, de nuestro corazón, de nuestras vidas, toda montaña de incredulidad, toda montaña de avaricia, toda montaña de codicia, toda montaña de engaño, y llevar a las profundidades de la mar, donde son sepultados todos nuestros pecados, donde el Señor no se acordará más de aquello, y nuestra fe será fortalecida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y no solamente el Señor se detiene a hablar de la fe que debemos de tener en ese proceso de purificación para llevar frutos, también nos habla de la importancia de la oración, para que una higuera, una vida, no se seque. La oración y la fe van acompañados, van de la mano. En el verso 24 del mismo Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24, leamos juntos: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y es que orar sin dudar es orar con fe. Orar
sin dudar, es estar de acuerdo a la voluntad de Dios, creyendo que lo recibiréis. Usted dirá, pero yo estoy orando y no estoy recibiendo. No lo está haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. No recibís porque pedís mal, dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 3. Ustedes piden, pero para gastar en vuestros deleites, en vuestras pasiones desordenadas, en lo que no es de buen nombre, en lo que no conviene, en lo que pronto nos destruirá. No recibís porque pedís mal. Estar de acuerdo con la voluntad de Dios es orar creyendo que lo recibiréis y os vendrá. Lo tercero que el Señor pronuncia en esta purificación, aparte de la fe y la oración, es el perdón. El que cada uno de nosotros podamos ser misericordiosos, compasivos, benignos, que es lo que no fueron los escribas ni los principales sacerdotes que en ese tiempo buscaban hacerle daño al Señor. Hombres, como tenían decadencia espiritual, como no llevaban frutos y estaban estériles, se habían llenado de arrogancia, de odio, de maldad, y en sus corazones no albergaban el perdón. Mire lo que dice en el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Nadie que posea el perdón en sus vidas, en sus corazones, el perdón del Señor, puede venir y atentar contra su hermano, puede venir y buscar matarle, asesinarle. Recuerde que la palabra del Señor declara en la primera carta de Juan, aquellos que dicen que conocen a Dios, que aman a Dios y aborrecen a su hermano, que lo ven, es mentira, se están mintiendo. No puedes tú decir que amas a Dios que no lo ves y decir que amas a tu hermano que lo ves. Si tienes estos impulsos, si tienes estas emociones desordenadas, llenas de maldad, de resentimiento, de rencor, de querer incluso atentar contra la vida de tu prójimo, así como sucedió con los escribas y los principales sacerdotes, querer matar a un inocente, convertirnos en homicidas, es lo que no quiere el Señor. Dice su palabra en Efesios capítulo 4 versículo 32, antes bien, sed benignos, dice el Señor en Efesios capítulo 4 verso 32, sed misericordiosos, amando los unos a los otros, haciendo el bien. El perdón es muy importante. Si no lo hay, no hay purificación. Si no lo hay, la oración no tendrá efecto. Si no lo hay, lamentablemente usted no crecerá en su fe. Mire lo que dice acerca del perdón en el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Dice la palabra del Señor, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué importante es ser benignos, qué importante es perdonar, qué importante es poder cumplir con la voluntad de Dios y sus mandamientos. Y es que debemos de reconocer, recordar que el Señor lo estableció. Cada uno de nosotros, si decimos que llevamos fruto, que amamos a Dios, entonces cumplamos con el principal mandamiento, que es el cual Dios resumió de todos los 10 que declara la palabra: amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que lo amamos, que amamos sus mandamientos, permanezcamos entonces en Él, haciendo lo que Jesús hizo, llevando fruto,
porque separados de Él nada podremos hacer. Si permanecemos en el Señor, llevaremos fruto. No seremos únicamente higueras llenos de hojas. No seremos hombres, no serán mujeres estériles. Se hablará de cada uno de nosotros como discípulos, como personas que cada día amamos a nuestro prójimo, para que también puedan ser bendecidos. Este es el tiempo en el cual usted, como iglesia, debe de sentirse seguro en su identidad. Debe de sentirse seguro en la misión, la visión que Dios le encomendó. Porque la misión como iglesia es que cada uno de nosotros amemos como Jesús nos amó. Nuestra visión es ser en el 2020 una iglesia que pueda enseñar a la ciudad, a la nación, que el Dios Todopoderoso es un Dios de amor. Poder llegar a muchas vidas con el Evangelio, llevándolos cada día a que conozcan del Señor. Y es que el ADN de la iglesia tiene como propósito hacer discípulos, formar su carácter como discípulo y llevar a otros a la cruz, la gran comisión que Dios nos encomendó. Cada uno de nosotros hemos sido llamados no a vivir en maldición de esterilidad, sino en bendición para llevar fruto en abundancia. Debemos de dar nosotros frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento, para que Dios el Todopoderoso se glorifique en nuestras vidas. Esta semana es un tiempo para reflexionar y meditar, purificarnos, santificarnos. Termino con este versículo. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 19. Árbol que no da buen fruto será cortado. Recordemos que a través de la Escritura el Señor nos dice, por sus frutos lo conoceréis. Si no llevamos fruto, seremos cortados. Dios nos ha llamado a proclamar este bendito Evangelio hasta los confines de la tierra. Dios esta semana nos va a bendecir. Dios va a abrir los cielos y nos va a honrar. Pero también es responsabilidad nuestra de venir ante el llamado del Señor y cumplir, cada uno de nosotros, llevando una vida en santidad, como el Señor desea de cada uno de sus hijos. Gracias le damos al Señor, porque hoy podamos estar seguros de que gracias a Él, dependiendo de sus fuerzas, podemos hacer su obra en esta tierra. Gracias le damos al Señor por esta palabra de bendición. Yo los invito en esta hermosa mañana que juntos podamos orar al Señor. Padre, gracias por habernos hablado en este día. Tu palabra es viva y eficaz y es cortante como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Ayúdanos, Dios, a permanecer y depender de ti, a llevar frutos dignos de arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, esta mañana a poder permanecer en fe, en oración y en perdón. Que, Padre, nuestro corazón no se llene de incredulidad, que vivamos orando sin cesar, fervientemente, y que no dejemos de perdonar incluso a aquellos que nos han hecho mal. Ayúdanos cada día a no perder la identidad que tenemos, a cumplir con la misión encomendada, Señor, a despertar en este tiempo poderoso. Aviva tu obra en medio de los tiempos y dala a conocer, Señor, a esta ciudad, a esta nación. Padre, yo te doy gracias porque tú nos has llamado a vivir bendecidos. Gracias, porque a pesar de que estemos en estos días en nuestras casas a puertas cerradas, las puertas de los cielos han sido abiertas para bendecirnos. Gracias, Señor, porque tu bendición es en sobreabundancia.
En tus manos ponemos cada vida, cada familia que nos está escuchando, cada hogar, Dios mío, donde hay una célula, donde hay una familia levantando un altar para gloria y honra de tu nombre. Los bendecimos en gran manera en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.